Aleluya, gloria a Dios. El reino de los cielos se siguen extendiendo acá en la tierra. No hay duda que somos portadores de bendición de Dios, donde estamos, ¿no? Así que qué bendición. Y a veces no tenemos idea hacia dónde Dios nos quiere llevar. Pero sí les puedo asegurar algo tremendo, que los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros son planes extraordinarios. Amén. Así que una bendición que Dios nos ha permitido en esta tarde, poder estar nuevamente para adorar al Señor, para estar en su presencia, para adorarle, para pasar este tiempo con Él, porque es lo más importante, encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Y quiero compartir con ustedes un pensamiento de la palabra del Señor. Y si usted me acompaña allí en el libro de Marcos, allí en el libro Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Y también tiene su paralelo este pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 8 del 22 al 25, pero vamos a leer Marcos 4, 35 al 40. En la Reina Valera dice de esta manera: aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Y Espíritu Santo, te pedimos que traigas la revelación de tu palabra a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Señor, tu palabra es la que produce fe en nuestros corazones. Así que te pedimos que esta palabra pueda traer un despertar en nuestra mente, pueda traer un despertar en nuestro espíritu, Señor, para entender lo que vos tenés preparado para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Quiero detenerme solamente en esta palabra. Versículo 35 dice, y les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Miren, quiero poner un poquito en el contexto de lo que estaba pasando en ese periodo. Y Jesús era al principio de su ministerio. Y lo interesante acá, de que todo el desarrollo de su gran ministerio parte, más del 70% donde él estuvo predicando, enseñando, lo hacía alrededor de Galilea. Galilea, Capernaum, en la ciudad de Naín, era su lugar donde él había desarrollado prácticamente más del 70% de su ministerio. Y él estaba en ese lugar. Pero también había algo interesante, que Jesús estaba empezando su ministerio y ya había algunos milagros, ya había comenzado a desarrollar ese ministerio que Dios tenía, pero estaba en ese comienzo. Primero llamando a los que iban a ser sus discípulos y empezar a alentarlos, a animarlos, lo empezó a discipular a cada uno de ellos, a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, y empezó a trabajar con ellos y eran ellos los que lo estaban siguiendo a Jesús durante todo este periodo. Ahí estaban viendo, hacía muy poquitos días que Dios había levantado un muerto, que era el hijo de la viuda de Naín, que estaba en esa ciudad, y había cuántas cosas que ellos estaban experimentando. Pero ya pasando los días y las semanas, ellos estaban acercando cerca de el gran puerto que tenía
ahí el mar de Galilea, y ahí estaban, dice que Jesús se ponía en ese lugar y las multitudes venían para escuchar a Jesús. Y durante días, esto tiene que ver mucho con lo que pasó y lo que nosotros vemos cuando está allí en el libro de Mateo, Marcos y Lucas, en el capítulo 5, 6 y 7, que encierra el Sermón del Monte. Y a veces nosotros interpretamos que el Sermón del Monte fue dado en un solo día o en algunas horas, pero en realidad el Sermón del Monte ocurrió que fue un montón de enseñanza a lo largo de días y semanas. Por eso que ahí estaba Jesús junto con sus discípulos y ellos estaban pasando en uno de los mejores momentos. Habían dejado todas sus cosas para seguir a Jesús y empezaron a ver milagros, empezaron a seguir a este hombre que todavía hasta ese momento estaban innubilados, no podían creer lo que estaban viendo y que habían sido señalados. Eso es lo tremendo. Habían sido señalados, elegidos por Jesús para seguirlo. Un hombre que realmente no podían comprender lo que estaba pasando, pero sí había un manto de gracia, no había duda de que era el Hijo de Dios. Y ahí estaban ellos siguiéndolo y viendo las cosas que estaban sucediendo cuando de repente, en un momento, cuando ya Jesús había terminado ese día, dice ahí el versículo 35, dice, y aquel día se estaba haciendo referencia al día que estaba hablando por parábola. Y era la manera de Jesús de poder que pudieran comprender las cosas del reino espiritual con aquellas cosas que son totalmente naturales. Lo que hacía era comparar la vivencia de todos los días. Tomaba distintas vivencias que ellos estaban acostumbrados para poder representar lo que Dios quería decirles a través de esas cosas espirituales. Por eso que Jesús hablaba por parábolas, pero dice, y aquel día le dijo, pasemos al otro lado. Imagínense, ya era la noche, no era que fue durante el día, no, ya había terminado toda la jornada, había terminado todo el día y le dijo, vamos, y no le dijo, vayan ustedes, pasemos, estaba hablando, yo voy a ir con ustedes, pasemos al otro lado. Ahora me imagino por un instante la cara de los discípulos, imagino la cara de ellos que se estaban mirando uno con otro y estaban diciéndose, ¿vamos a pasar del otro lado? ¿Qué vamos a hacer del otro lado? Para colmo, la ciudad que está del otro lado del mar de Galilea era una ciudad totalmente de gentiles, no tenía nada que ver con los judíos donde Jesús había venido. Pero nuevamente Jesús es una insistencia, vamos del otro lado. Y ellos también como marineros, como pescadores, sabían que en la época de verano, el mar de Galilea era un mar donde había muchas tormentas y no era el mejor momento para transitar, no era el mejor momento para poder navegar, no era el día tampoco para poder ir. Así que ahí estaban, pero lo interesante es que ellos no le cuestionaron a Jesús, sino que se subieron a la barca y pasaron y empezaron a navegar. No sé cuántas millas náuticas tuvieron que estar navegando, pero dice que de repente en un momento comenzó a levantarse una tormenta y en medio de la tormenta ahí estaba Jesús durmiendo, descansando, porque no nos olvidemos que Jesús también era hombre. Él se encarnó en un cuerpo humano para poder comprendernos, para poder entendernos. Por eso Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que ha pasado por todas las tentaciones para poder comprendernos a nosotros. Él se puso en el lugar nuestro. Y ahí estaba en medio de esa tormenta, pero no quiero hablarle de la tormenta, quiero hablarle de realmente qué es lo que pasa y qué es lo que sucede, por qué Jesús lo estaba llamando a pasar hacia el otro lado. Y esta invitación que le estaba haciendo a Jesús de pasar hacia el otro lado es una invitación que sigue vigente en este tiempo y que nos está invitando a cada uno de nosotros para que pudiéramos comprender. Para ellos era algo, ¿por qué vamos a pasar del otro lado? Pero había un propósito por el cual ir hacia otro lugar. Había un propósito. Y ese propósito tenía que ver con, y en primer lugar, era que ellos pudieran entender algo, que todo lo que habían aprendido a través de la parábola, a través del Sermón del Monte, todo eso que ellos habían pasado y que habían escuchado y los milagros que habían visto hasta ese momento, ahora
era el momento de ponerlo en práctica. Ahora, porque la fe es algo que nosotros no podemos ver, pero es algo que se puede experimentar y es ahora el momento de poner en práctica la palabra. Lo que Jesús quería era llevarlos a ellos a un lugar, a un estadio, para que ellos pudieran ver y poner en práctica lo que Dios tenía preparado para cada una de sus vidas. Y ahí estaban, pero qué tremendo esto que a veces pensamos que en el camino de Dios, a veces pensamos que en el transitar del Evangelio, en el transitar de nuestra vida con Él y del servicio a Dios, pensamos que no hay problemas, que no hay dificultades, que no va a haber situaciones difíciles. Y Jesús nunca dijo eso. Jesús no dijo que de ahora en más, ahora ya no van a tener más problemas. Al contrario, Él dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad, aún en medio de eso que se ha levantado y que para ellos no podían comprender, pero había algo posterior a la tormenta. ¿Y saben qué? Lo que a Jesús no fue lo que le llamó tanto la atención, esa gran tormenta y que tuvo que pararse y hablarle a la tormenta para que cesara. Para Jesús había algo que era mucho más grande y problemático que la tormenta. ¿Y saben qué era? Era lo que había en el corazón de cada uno de los discípulos. Y lo que había en el corazón de ellos es que había encontrado que en el momento de la dificultad se encontraron en la duda. Encontraron de que todo lo que Él estaba enseñándoles, de repente se desesperaron y no pudieron comprender las cosas espirituales, sino que rápidamente fueron y temieron por su propia vida y fueron a despertarlo a Jesús. Lo que Jesús estaba ahí tratando de poder era no solamente acallar la gran tormenta, sino que poder acallar la incredulidad y la duda que se había generado en cada uno de los discípulos. ¿Y saben qué? Para poder pasar hacia el otro lado, muchas veces es una decisión que nos va a llevar a tomar decisiones, que vamos a enfrentarnos a circunstancias, que vamos a enfrentarnos a problemas, que vamos a enfrentarnos a dificultades, que nos vamos a enfrentar a ciertas cosas que van a venir tormentas hacia nuestras vidas para poder cruzar hacia la otra. Y ese es el desafío que Dios nos está haciendo a nosotros. Ese es el desafío que Jesús estaba poniendo en la vida de estos discípulos y era pasar hacia el otro lado porque Él quería que experimentaran algo de que aún en el servicio y aún en todo lo que ellos estaban viviendo, Dios iba a estar al lado de sus vidas. Y aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, aquellos que cada uno de nosotros tuvimos la decisión de seguir a Jesús, quiere decir que Él está sentado en nuestra barca. Y si Cristo está sentado en nuestra barca, tengamos por seguro que cual sea la decisión que tomemos, que esté dentro de la voluntad de Dios, aún en medio del problema, aún en medio de la dificultad, Él va a hacer que esa dificultad cese. Va a hacer que ese problema cambie ante el nombre todopoderoso de Jesús. Pero pasar hacia el otro lado, queridos hermanos, hay unas cuantas cosas que realmente tendríamos que tener, ¿no? Desde el punto de partida que ellos estaban ahí en la orilla del mar de Galilea, hacia el otro lado había una distancia. Y esa distancia que hay que recorrer, esa distancia es el proceso que Dios va a utilizar para poder modelar la vida de cada uno de nosotros. La distancia, ¿me entienden? La distancia de ese lugar donde ellos estaban frente al mar de Galilea para poder pasar al otro lado que era la tierra de los Gadarenos, un lugar totalmente inhóspito para ellos, un lugar que no tenía nada que ver con los judíos, pero que ahí estaban listos para pasar hacia el otro lado. En esa distancia es el lugar de procesos. Esa es la distancia donde Dios está calculando para procesar nuestra vida. Y era la distancia para poder procesar la vida de cada uno de los discípulos. Dios tenía un plan, Jesús tenía un plan del otro lado.
Y era dos cosas. Uno, que los discípulos pudieran comprender que iba a venir tormenta, que no solamente era todo lo llano, no solamente era todo lo lindo, porque, a ver, cuando leemos todos estos pasajes nos damos cuenta y a veces estamos en un acostumbramiento. Dios nos bendice, venimos a las reuniones, hacemos cosas, algunos servimos de alguna manera, otros sirven de otra manera para el Señor y le pedimos cosas a Dios y Dios actúa porque qué tremendo la misericordia de Dios de que todos los días Dios hace algo a nuestras vidas, ¿sí o no? Todos los días Él nos guarda, nos cuida, nos protege, Él está con nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que agobiados, cansados, doloridos, estamos pasando por momentos de tristeza, de agonía, hemos sufrido esta pandemia, tantas cosas, algunos hemos perdido familiares, otros han pasado momentos de tristeza tan fuertes, pero Dios ha estado con nosotros, pero Dios no quería solamente eso. Jesús no quería que ellos se acostumbraran solamente a esa área, Él quería llevarlo a que ellos pudieran pasar al otro lado, porque del otro lado había propósitos. Y cada vez que nosotros nos proponemos dar un salto para poder ir hacia otro lugar, ir hacia otro estadio, ir hacia otro estado de fe, porque este propósito era que avancemos en fe. Este propósito era sacarlo de esa meseta que tenían espiritual y llevarlos a un lugar distinto de fe. Dios nunca se queda en un lugar estático, siempre es dinámico. Jesús es dinámico, es algo tremendo, así como el viento que no sabemos que viene de un lugar y va hacia otro, dice que así es el Espíritu de Dios. Él es algo y sigue haciendo creatividad, Él sigue siendo creativo con todas las cosas hacia nuestra vida. Pero miren, cada vez que te has propuesto hacer algo en tu vida, decime si no es cierto. Cada vez que te propusiste, aquellos que están dando un paso para poder casarse, siempre viene alguna tormenta, una dificultad, hay algo que te detiene. Aquellos que se han propuesto hacer un cambio en su trabajo y que le ha surgido algo porque tienen que hacer un cambio, pareciera que es imposible y una tormenta se ha desatado y nos ha detenido. ¿Cuántas veces te has propuesto vivir en santidad y la tentación vino de repente en tu vida? ¿Cuántas veces dijiste, ahora voy a servir a Dios, ahora me voy a dedicar a Dios, ahora voy a hacer esto para Dios? Y de repente viene una tormenta a tu vida, viene un problema, viene una dificultad, se presenta algo. ¿Cuántas veces decidiste pasar hacia el otro lado para perdonar a aquel que te robó el novio o la novia, o aquel que te hizo un daño, aquel que tuviste que pedirle perdón por algo? ¿Cuántas veces decidiste hacer algo trascendental en tu vida y se levantó una tormenta? Eso es pasar hacia el otro lado. Eso es pasar hacia el otro lado. Eso es ir hacia el otro lugar, es salir de nuestra comunidad y dar un paso de fe hacia adelante. Es dar un paso de fe para poder ver cuál es el propósito. Pero miren, esas son algunas de las cosas. ¿Cuántas veces has tomado la decisión para decir, ahora voy a jugarme por mi familia, voy a estar con mis hijos y voy a dedicarle tiempo, y de repente te sale un trabajo de 18 horas? Pero tengo un buen ingreso, pero estoy perdiendo el tiempo con mi familia. ¿Entienden? Cada vez que queremos dar un paso, pasar hacia el otro lado, son decisiones de fe, pero siempre va a venir una tormenta, siempre va a venir, pero lo importante es que aún en medio de esa tormenta, cada decisión que tomemos en Cristo, esa tormenta va a ser callada por Dios. Pero no quiero solo... Esto es una parte de lo que... del pasar hacia el otro lado. Esta es una parte de lo que nos compete a nosotros en lo material, en lo anímico, en lo físico. Pero pasar del otro lado también significaba algo para los discípulos que ellos no tenían la menor idea. Y lo primero que sucedió para ellos fue algo extraordinario. Llegaron a ese lugar y Jesús se encuentra
con un hombre que estaba siendo atado y que había sido posicionado por un demonio, y no era un demonio, porque vemos después el relato en el capítulo 5 de Marcos que dice que Jesús se acerca a este hombre que estaba totalmente fuera de sí, que lo habían puesto con cadenas, estaba atado, dice que nadie quería pasar por ese lugar, y dice que tenía como era una legión, eran, para que ustedes se imaginen, una legión correspondía entre 600 y 1000 personas y era el que comandaba una legión de soldados, entre 600 y 1000. Así que quiere decir que tenía 600 o 1000 demonios dentro de esta persona, cuando son solamente en una palabra, en una comunicación de Jesús con este hombre que lo echó fuera y quedó libre. Y lo tremendo que fue es que este hombre, al quedar libre, todo un pueblo fue evangelizado. El pasar hacia el otro lado, para ellos era insignificante, no era de los judíos, era un lugar gentil. Era un lugar que no le correspondía a Jesús, pero le estaba dando una enseñanza. El pasar hacia el otro lado, Dios siempre tiene un propósito que nos va a llevar a un lugar donde nosotros ni nos imaginamos, porque los planes de Él son siempre para bien y no de mal para los que creen. Pero miren, el primer propósito que Dios tiene se encuentra allí en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 1. Miren, acompañen, esto es tremendo. El primer propósito que tiene que ver con lo espiritual en nuestras vidas. Lucas capítulo 9, versículo 1. Dice de esta manera: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esto que estamos leyendo acá ocurrió posterior al haber pasado el otro lado. Estuvieron un día en ese lugar y después regresaron nuevamente hacia Galilea y empezaron a desarrollar. Así que el propósito de Jesús, y pasaron por esa tormenta, y la tormenta ellos que pudieran experimentar que Jesús iba a estar con ellos. Ellos tenían que experimentar de que se pudiera posicionar la fe en su vida. Y ahora viene el propósito de Dios. Por eso que pasar hacia el otro lado, hay un propósito nuevo para cada una de nuestras vidas. ¿Saben cuál es el propósito? De que Él nos da autoridad para sanar a los enfermos, para predicar la palabra de Dios, para echar fuera demonios. Le estaba diciendo, los llamó a ellos. ¿A quiénes? Los que habían subido a la barca con Jesús. Aquellos que le dijo, pasemos hacia el otro lado. Pasemos hacia ese lugar, y aún en medio, los preparó por medio de la tormenta, los preparó en ese lugar donde estaban a punto y que ellos tenían el miedo de que no iban a poder existir. Ahí ellos lo pudieron lograr porque Jesús estaba dentro de esa barca, y Jesús está en nuestra barca, y el propósito de Él, hermano, no es solamente bendecirte en todas las áreas físicas de tu vida, y materiales y anímicas, y Él quiere arreglar tus relaciones interpersonales. Es mucho más que eso. Él quiere que pases hacia el otro lado espiritualmente para que podamos cumplir aquello que Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre predicarán, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos, en mi nombre llevarán que el reino de Dios se extienda por todas partes. Hermanos, amigos, queridos, quiero decirles en esta tarde, Dios tiene un propósito mayor de lo que ustedes creen. No es solamente lo que Dios ha hecho con nosotros. El propósito es que vos pases del otro lado, porque Él quiere usar tu vida. Él quiere usar tu vida de una manera extraordinaria. A ver, hay algo que Él puso dentro de nuestro corazón. Es increíble. Él puso el mismo espíritu que Él estaba leyendo allí cuando comenzó su ministerio, y él el primer día dice que estaba en la sinagoga y estaban escuchando y dijo: el Espíritu de Jehová vino sobre mí. Y ahora es el mismo Espíritu que puso en nosotros. No es otro espíritu, es el mismo Espíritu, y ese es el Espíritu de Dios que Él nos está impulsando para pasar hacia el otro lado. Pero no solamente eso, sino que miren,
Lucas capítulo 10. Porque la fe viene por el oír, ¿no? ¿De qué? De la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 3. Miren, leamos lo que dice la palabra de Dios. 10 de Lucas capítulo 1 dice, después de estas cosas, ya había pasado unos cuantos días, unas cuantas semanas, y ahora no solamente llamó a los 12, sino miren lo que dice. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y miren, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Él nos está llamando. Pero miren, esto es tremendo, ¿no? Miren del versículo 17 al 20. ¿Qué pasó con ellos? Y acá está el otro propósito. Miren lo que pasó, versículo 17 al 20 del capítulo 10. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijen solamente que los espíritus se sujetan, sino regocijen de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y aquí viene el otro propósito tremendo, de que Él va a respaldarnos con autoridad. Él va a respaldar nosotros con una unción poderosa. Dice que volvieron diciendo, Él los envió y ahora vuelven a decirle a Jesús, lo que vos dijiste, los demonios se sujetan, los enfermos son sanados. Es increíble lo que está pasando. Eso es el propósito, y Dios nuevamente nos está diciendo, pasen del otro lado, no tengan miedo, viene la tormenta, va a venir la dificultad, hay alguien que te va a querer detener, a lo mejor tu amigo, tu familiar, aún el mismo hermano, no importa quién sea, Él dijo que iba a estar con nosotros. El que te está llamando es Jesús. Pasá hacia el otro lado, yo te voy a respaldar. Pasá hacia el otro lado, lleva el mensaje de Jesús. Pasá hacia el otro lado, hablarle a alguien de Cristo. No es solamente la unción sobre los líderes, los pastores. Él dijo, los que creen en mi nombre, entonces ellos van a ir y mi respaldo va a estar con ellos. Ese es el propósito de Jesús, es tan claro. Él te está llamando, me está llamando. Pasen hacia el otro lado, una vida mejor, hermanos. Nos está llamando y Él nos está queriendo respaldar. Él nos va a respaldar a cada uno de nosotros con su poder, con su gracia, con su poder, con su misericordia. Hay algo, Él trae algo poderoso en nuestras vidas. Pero en medio de esto, recordá, la tormenta va a venir. Y se te van a presentar las tormentas. Y se van a presentar. Y las dificultades van a estar. Y se te va a temblar todo tu barca. Y hay algo, y vas a tener miedo. Pero quiero decirte que no temas. No temamos, porque el Jesús que estaba en ese lugar es el mismo Jesús que está dentro de nuestra barca. Y ese Jesús va a hacer que, si vos crees en Él, Él va a hacer que todo eso que se quiera levantar contra tu vida va a callar en momentos. No importa la edad que tenga, no importa el tiempo que hace que estás acá en la iglesia. Lo que importa es que Jesús está diciendo y te está haciendo una invitación. Pasá al otro lado conmigo, porque tengo un propósito nuevo para tu vida. Tercero, para terminar, miren, Lucas capítulo 10, 21 al 24. Lucas capítulo 10, 21 al 24. Miren lo que dijo. En aquella misma hora, cuando todos habían vuelto ya con Dios haciendo cosas tremendas en la vida de estos 70 que habían ido en el nombre de Jesús, dice, y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo,
oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, y volviéndose a cada uno de nosotros en esta tarde, les dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros están viendo, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no oyeron. El propósito de Dios, ¿saben cuál es? Es que vamos a ver cosas sobrenaturales. El propósito de Dios es que Dios nos está permitiendo ver cosas, de estas cosas que en el mundo no puede comprender. Está enceguecido, hay un velo, hay algo que no pueden comprender las personas de lo que le está pasando, de lo que está sucediendo, de vivir en libertad, de vivir ellos de una manera distinta, aún en medio de los problemas, pero que la paz, la seguridad, la confianza. Imagínense cómo están viviendo el mundo sin tener a Cristo. Pero a nosotros nos fue revelado la palabra de Dios. Nosotros nos fue revelado lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. A nosotros nos fue revelado las cosas espirituales por medio del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que Él tiene cosas mucho mayores que Él quiere revelarnos a nosotros. Bienaventurados aquellos que vieron y lo que estamos viendo. Y aún, pero esa palabra viendo está hablando en un aoristo que está diciendo para adelante, no es para atrás, no es algo para hoy, sino lo que van a seguir viendo. Esa palabra griega, lo que vieron, significa lo que van a seguir viendo. Y así que, hermanos, cuando pasamos hacia el otro lado, vamos a seguir viendo cosas maravillosas de parte de Dios. Como decía el pastor hace un momento, todavía no estamos vislumbrando lo que Dios tiene preparado para este tiempo. Hay algo que se viene poderoso para la iglesia del Señor, para la iglesia de aquellos que conformamos no estas cuatro paredes, los que hemos sido lavados por la sangre de Jesús, los que le hemos dicho sí a Jesús, los que hemos rendido nuestra vida a Él. Entonces Él nos está haciendo esta invitación en esta tarde. Y a los que nos están viendo por el canal, quiero decirte a vos también, Él nos está llamando y te está haciendo una invitación, y me está haciendo una invitación. Ellos podían haber dicho que no, pero se subieron a la barca y pasaron al otro lado. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿querés pasar hacia el otro lado? ¿Querés pasar al otro lado aunque no sepas lo que va a suceder? Aunque no sepas lo que te tenés que enfrentar. Pero quiero decirte que el pasar hacia el otro lado son nuevos propósitos para tu vida. Hay nuevos propósitos para tu familia, hay nuevos propósitos para tu vida matrimonial, hay nuevos propósitos para los jóvenes, hay nuevos propósitos para los adolescentes, hay nuevos propósitos para vos, para mi vida, hay nuevos propósitos para la iglesia. Pasar hacia el otro lado viene la autoridad de Dios. Pasar hacia el otro lado vienen nosotros cosas que no nos imaginamos, los que vamos a comenzar a ver. Pasar hacia el otro lado es que Él te va a respaldar en todo lo que hagas y todo lo que decidas en Cristo. Aún en medio de la tormenta, Él va a callar y va a hacer que se calme, porque Él va a cumplir su propósito en tu vida. Amén. Ponete de pie, por favor, en esta tarde. Oh, yo quiero pasar hacia el otro lado. Todos pasamos momentos difíciles, ¿sí o no? Y podría estar mucho tiempo contándoles de tormentas, huracanes. Y seguramente si nos ponemos a hablar vos y yo, pasaríamos horas, ¿no? De las tormentas, de los problemas, de las circunstancias que tuviste que pasar, ¿sí o no?
Pero Jesús ha estado en nuestra barca y Él nunca nos dejó. Pero yo quiero desafiarte hoy. Yo quiero desafiarte hoy. Y me desafío a mí mismo. La palabra me está desafiando hoy. No tengas miedo. Hermanos, ¿por qué no nos jugamos? ¿Qué les parece? ¿Por qué no nos subimos todo a esta barca de Jesús? Y Dios nos dio este lugar, una vida mejor. ¿Por qué no nos subimos nuevamente? ¿Qué les parece? Y cruzamos hacia el otro lado. Hay gente del otro lado que nos está esperando. Hay personas que están atadas. Hay personas que están siendo atormentadas. Hace unas semanas atrás me llamaron una familia que no viene a la iglesia. Encontró el número telefónico, llamaron, atendí telefónicamente y dice: ¿puede venir a mi casa? Tengo a mi esposo que está con una depresión muy fuerte. Están llamando. Dios va a empezar a añadir, pero ¿saben cómo? La gente está mal cuando llegue a ese lugar. Tanta desolación, tanta depresión, tanta angustia. Pero Jesús vino a traer vida. Jesús vino a traer libertad. Jesús vino a rescatar a los que están oprimidos por el diablo. Él vino a romper todas cadenas. Él quiere que crucemos del otro lado. Juguémonos por Jesús. Juguémonos por Él. Hay un propósito fuerte para tu vida. Hay un propósito para mi vida. Hay un propósito para cada uno de nosotros. Este es el tiempo de ponernos a trabajar. Este es el tiempo de empezar y decir: algo voy a hacer. ¿Qué puedo hacer? Seguí con tu grupo de amigos. Seguí hablándole a alguien. Atendí a alguien. Salgamos a las calles, empecemos a predicar. No tengas miedo, vayamos y pongamos las manos sobre los enfermos, oremos por los necesitados. Hay un propósito y el propósito es espiritual. El resto de las cosas Él lo va a hacer. Él lo va a hacer con tu vida, Él lo va a hacer con mi vida, lo va a hacer con tu familia. Él no va a dejar, porque los mismos discípulos dijeron: pero Señor, nosotros dejamos todo. Y Él dijo: quédense tranquilos, porque el que ha dejado padre, madre, casas, posesiones, yo les voy a dar más, 100 veces más acá en la tierra, y después la vida eterna. Pero ahora cruzad del otro lado. Crucemos. Juguémonos, como decía el pastor. No sé el tiempo que nos quede. Hagamos todo lo que venga a nuestras manos para hacer. Dios nos va a respaldar. Hay autoridad que Él delegó en nuestras vidas. Hay autoridad para orar por los enfermos. Hay autoridad. Y vamos a volver y vamos a contar las maravillas como contaron esos 60, pero aún mayores todavía, porque Él dijo que aún mayores obras las que Él hizo íbamos a hacer nosotros. Y eso es lo que declaro sobre tu vida, sobre vos, jóvenes, sobre vos declaro hoy palabras proféticas, palabras de sanidad, de liberación, palabras de autoridad. Familias enteras, lo que vos decís: ¿qué voy a hacer? Mirá lo que cómo estoy luchando con esto. Quiero decirte que si vos te decidís por Cristo, cruzar hacia el otro lado, aventurarte por la fe, aunque veas el problema, aunque veas la tormenta que se está levantando, quiero decirte: Él va a callarla y Él te va a mostrar el propósito. Hermanos, tomemos la decisión hoy, decirle: Jesús, yo quiero pasar hacia el otro lado. Yo quiero pasar hacia el otro lado. Señor, no tengo fuerza, me está costando, no lo puedo, lucho. Pero ahí estaba Jesús. No los regañó ni los retó. Jesús solamente le dijo: ¿por qué tuvieron miedo? ¿Por qué tuvieron miedo en la tormenta? No tengas miedo. Si yo estoy en la barca, la pregunta es: ¿Jesús está en tu barca? Esa es la pregunta. Si Jesús está
está en tu barca, cualquier tormenta que venga, en un instante va a desaparecer y se va a hacer bonanza. ¿Sabe por qué? Porque el desafío es que del otro lado, cuando cruces, la gracia, la unción, el poder, el propósito de Dios te está esperando para vos y para mi vida. Y viene una explosión espiritual para la iglesia. Viene una explosión por tiempo. Venimos diciéndolo, años venimos confesándolo, y yo estoy convencido de algo. Se viene el tiempo de Dios para este momento. Se viene el tiempo. Hay algo que Dios va a estar abriendo los cielos sobre este lugar, y cada uno de nosotros vamos a ver la mano poderosa y vamos a ser protagonistas. No solamente lo vamos a ver, vamos a estar ahí viendo la mano poderosa de Dios. Señor, en esta tarde cruzamos contigo del otro lado, pasamos del otro lado por la fe. No sabemos, pero Señor, nos aventuramos porque vos estás con nosotros. Tú dijiste que era mayor el que está en nosotros que el que está afuera. Señor, en esta tarde, Padre, abre nuestros ojos espirituales. Abre como se le abrieron los ojos a los discípulos. Señor, que ellos, Señor, hubo una revelación de tu palabra, de las cosas, Señor, celestiales. Señor, que en esta tarde se abran nuestros ojos espirituales para ver lo que vos tenés preparado. Señor, Padre, en esta tarde bendigo a cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño, cada familia. Bendigo los amigos que están por primera vez. Bendigo a aquellos que se sienten apocados, cansados, que dicen, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Si mira lo que soy, no importa. Aquel que se atreve, Señor, yo lo bendigo y declaro, Señor, que todos nos subimos a la barca, Señor, y vamos a cruzar y vamos a ver tu propósito en tu vida, en tu familia, en tu hogar, propósitos de reconciliación, de restauración, de sanidad, puertas abiertas, cosas que ni siquiera te imaginás. Solamente da un paso hacia el frente, da un paso y decirle, Señor, acá estoy. Adorale por un momento al Señor. Yo te animo a que me adores. Y si, mira, ahí con los ojos cerrados, y si vos me querés acompañar y querés cruzar hacia el otro lado, en una actitud de decirle, Señor, acá estoy. Levanta tu mano, junto, acá estamos, yo quiero cruzar del otro lado. Yo quiero, aquí estoy, me juego, Señor, y que es tu hay un nuevo propósito para mi vida. Declaralo, declará sobre tu vida. Yo declaro sobre la familia, yo declaro sobre los hijos de tus hijos, aquellos que a lo mejor están apartados, que se han ido, que yo declaro que ellos van a volver. Declaro en esta tarde que lo que hay, están pasando momentos de turbulencia en tus casas, Dios va a calmar toda turbulencia. De que si estás pasando por un momento de enfermedad, ahora el mismo poder de Dios está obrando y Él está sanando, restaurando, cambiando, trayendo una palabra de ánimo, de aliento a tu vida. Ahora adorar a Dios en este minuto, adorarle a Jesús. Esta invitación es por fe, esta invitación, y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la mano poderosa de Dios. Pasemos chicos, pasemos todos juntos en esta tarde. Pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí, por mi nombre me llamaste. Oh, dame de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor.
imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Sí, Señor, tan grande tu amor. Tan grande tu amor, Señor. Padre, yo declaro tu palabra en esta hora, Señor, sobre cada varón. Señor, aquellos que Señor, se han encontrado contigo, pero que no han podido desarrollarse, que cuántos de ellos que no han podido terminar sus estudios, que no tienen trabajos que sean trabajos que puedan llevarlo a tener una mejor economía, pero yo declaro que en sus hijos, declaro, Señor, que toda su generación, Señor, van a ser, Señor, hijos que van a poder estudiar, que van a poder generar, Señor, recursos, que van a ser bendecidos, que van a ser fuente de bendición en distintos lugares, Señor, sobre cada mujer, Señor, que se ha encontrado y que ha pasado por distintas circunstancias, cuantas que han sido violentadas, golpeadas, Señor, que han sido denigradas, pero Señor, yo declaro que su descendencia van a ser descendencias bendecidas, van a ser descendencias que van a, Señor, a fructificar, van a ser descendencias, Señor, que no van a pasar por lo mismo que ellos pasaron. Padre, declaro sobre cada familia en esta tarde, Señor, que son familias que han sido, Señor, tomadas, apartadas por vos, Señor, para bendición, propósitos en cada familia, propósitos de bendición, propósitos, Señor, para extender el reino, propósitos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, declaro sobre aquellos jóvenes que tal vez no han vivido en el mejor lugar, Señor, que no han tenido el mejor ejemplo, pero los bendigo, Señor, que sea tu gracia, tu favor, que tú los direcciones, que tú los abraces, Señor, que tú abras puertas en sus vidas, Señor, que tú levantes una generación transformadora, llena de tu poder, llena, Señor, de una unción nueva. Padre, levanta jóvenes, Señor, que no tienen hoy el mejor, o no pueden ver, Señor, qué es lo que vos tenés preparado, pero que, Señor, ellos se van a largar por fe y van a ver cosas extraordinarias. Abre puertas, Señor, abre puertas, abre puertas, abre puertas, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, trae, Señor, la familia, trae jóvenes y trae chicas, Señor, y levanta una nueva generación, generación llena de tu poder, una generación, Señor, que ellos puedan llevar la luz en medio de tanta oscuridad. Bendigo a los niños en esta tarde, Señor, cada uno de los niños. Cuántos, Señor, sufriendo, pasando momentos difíciles, Señor, niños que tienen problemas de salud, pero en esta tarde declaramos que ninguna plaga tocaría nuestra morada. Declaro, Señor, declaro en el nombre de Jesús que los niños son sanados, restaurados, Señor, en el nombre de Jesús, y que se levanta, Señor, de esos niños un gran ejército, un ejército que van a poblar la tierra hasta que tú vengas, pero llenos de tu gloria, llenos de tu poder, llenos de tu unción, que van a llevar el mensaje tuyo por todas partes. Declaramos que se levantan misioneros, pastores, evangelistas, se levantan, Señor, desde las naciones y también desde aquí. Padre, en el nombre de Jesús se levanta una generación de aquí, de una vida mejor, iglesias que se van a levantar en otros lugares. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que el reino de los cielos comienza a extenderse, porque pasamos hacia el otro lado, en el nombre de Jesús. Gracias, 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 Señor, gracias, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, gracias, 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 Señor.
Gracias, Jesús. Amados hermanos, compañeros que estamos en este gran barco, estamos pasando hacia el otro lado y vienen grandes propósitos de Dios para tu vida, para tu familia, para cada uno de nosotros, y vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Pues sí, gracias, Señor. Pues sí, gracias, Señor. Den un aplauso a Jesús, que Él nos está dando una nueva oportunidad, una oportunidad. Las cosas que Él tiene preparadas nos va a asombrar. Te desafío, pasá hacia el otro lado. Él va a estar con vos, Él va a estar con tu vida. Amén.